Iglesia de Dios Corrientes. Muy bien, vamos a la palabra del Señor en esta noche. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Y vamos a leer un hermoso salmo que es el Salmo número 23. Salmo número 23. Dice la palabra del Señor de este modo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Hace ya muchos años atrás, cuando era un adolescente, siempre en casa había un momento en el cual se armaba un cierto debate o una cierta discusión con mis padres, que es probablemente la misma discusión o debate que se arma en sus casas cuando sus hijos vienen con una pregunta similar a esta: Pa o ma, ¿podemos tener un perro? O pa o ma, ¿podemos adoptar un gatito? O pa o ma, ¿puedo tener un hámster? ¿O podemos comprar un lorito o una cotorrita? ¿O podemos tener una tortuga? Y podríamos estar toda la noche mencionando mascotas. Pero siempre que en casa veníamos con la idea de querer tener alguna mascota, siempre se armaba el debate, porque como todos los padres sabemos, nuestros niños cuidan de esa mascota aproximadamente unos meses. Y luego son los padres los que terminan cuidando de esas mascotas. Entonces, cada vez que nosotros veníamos con la idea de querer tener algo, era como decir, bueno, podemos hacerlo, podemos tener, y no había mucha recepción de parte de mis padres, ¿no? Sobre todo de mi mamá, porque sabía que ella era la que iba a tener que andar limpiando las macanas de esos animales. Pero en cierta oportunidad, uno de mis hermanos, sin decirle nada a mamá ni a papá, apareció con un pollito. Un pollito que le había regalado una prima porque se había ido al campo y le había dado, no sé si 1 o 2 pollitos, y ya el pollito estaba en casa. No era el pollito Pío, ¿sí? Era el pollito suyo. Y bueno, ya no había más nada que hacer, pero mi mamá obviamente le decía a mi hermano: vos te vas a tener que encargar de cuidar ese pollito. Vos te vas a tener que encargar de limpiar lo que haga, vos te vas a tener que encargar de darle de comer, porque ese pollito no va a ser pollito toda la vida. Ese pollito va a crecer y va a seguir haciendo macana. Pero por supuesto con la emoción del momento, cuando uno está entusiasmado, ¿no? Decir, sí, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a sacar a pasear, yo me voy a encargar de todo. Entonces él se hacía cargo de ese pollito. Pero como en casa, nosotros nunca tuvimos mucha suerte con las mascotas o con los animalitos, sobre todo con cotorrita y con animalitos más sencillos. En una oportunidad, cuando mis hermanos estaban ahí atrás ayudando a mi mamá a limpiar, no sé si era por el pollito o simplemente porque tocaba la limpieza, ahí andaba el pollito dando vueltas, ¿no? Andaba caminando por ahí atrás.
por el patio. Y mi otro hermano, que siempre tiene una sal, pobre ese hermano, siempre le pasa algo, sin querer queriendo, ¿sí?, con su pie, esperen, no pisó el pollito, quédense tranquilo, sí, pero sin querer, con su pie, ¿sí?, toca una escoba que estaba contra la pared, y esa escoba hizo así, con tanta mala suerte en el mundo y en el universo, porque el patio era grande, que justo en ese instante iba pasando el pollito. Y yo no sé cómo, si fue designio del Señor o qué, porque encima un pollito es chiquitito, pero la escoba le dio exactamente en la nuca al pollito. ¡Tac! Y hasta ahí llegó la vida del pobre pollito en casa. De más está decir lo que mi papá no quiso saber más nada con mascota durante un buen tiempo, ¿no? La realidad es que más allá de esta historia tragicómica, ¿sí?, trágica para la vida del pollito, pero todos en la vida siempre estamos cuidando de algo o de alguien más. A todos nos toca cuidar algo. Nos toca cuidar quizás a nuestros hijos, quizás te toca cuidar a un padre, te toca cuidar a una madre, te toca cuidar a un pariente, te toca cuidar a una mascota, cuidarla, alimentarla. Tenés que cuidar a veces hasta una planta, porque si a la planta no la cuidás, si a la planta no la regás, no la sacás del sol, se te va a morir. Y estamos continuamente, sin darnos cuenta, cuidando de otros. No solamente de relaciones, no solamente de personas, sino que nuestra vida se trata de cuidar lo que tenemos. Cuidamos nuestras relaciones, cuidamos nuestra familia, cuidamos nuestro matrimonio, tratamos de cuidar nuestro trabajo, tratamos de cuidar probablemente también las cosas materiales que tenemos, sea nuestra casa, cuidamos nuestro vehículo, el auto, la moto. Estamos continuamente guardando y cuidando, ¿para qué? Para que sea la persona, sea la relación o sea lo material no se eche a perder, no se funda, no se pierda, no se muera. Pero sin darnos cuenta, nosotros cada vez que estamos cuidando de alguien, cuidando algo, también nosotros nos estamos desgastando. Nos desgastamos porque cuidar de algo significa un esfuerzo extra. Cuidar de alguien significa un esfuerzo extra. Si quizás estás en una situación difícil donde te toca cuidar a algún familiar que está enfermo, que está pasando alguna situación en su cuerpo, y te toca cuidarlo, eso te va a insumir un esfuerzo extra. Te vas a tener que gastar un poco más. Y lo mismo es en todas las relaciones, porque cuando nosotros cuidamos, cuando nosotros pensamos en algo, protegemos algo, tratamos de sostener algo, lo que estamos haciendo es hacer un esfuerzo mayor para que la persona, la relación, la casa, la familia se pueda sostener, se pueda mantener en buenas condiciones. Y es algo que lo hacemos todos los días de nuestra vida, hasta incluso a veces de forma inconsciente. A veces no nos damos cuenta, pero en nuestra mente decimos: yo tengo que cuidar esto tiene que salir adelante, esto no se puede echar a perder. Y es por eso que muchas veces vivimos a veces cansados o agobiados o estresados, porque nos toca en la vida tener que cuidar continuamente de otros. Ahora la pregunta es, mientras nosotros cuidamos constantemente de relaciones, de personas, de casa, la pregunta es, ¿quién cuida de mí? ¿Y quién cuida de mí? En un momento dice que un niño, al acostarse, le preguntó a su papá: papá, ¿vos te vas a quedar un rato más mientras yo me duermo? Sí, papi, vos dormí ahí, yo voy a estar ahí haciendo algunas cosas, voy a estar despierto.
Ese niño le dijo, ¿y vos me vas a cuidar mientras yo duermo? Y le dijo, sí, vos dormí tranquilo, que mientras vos dormís, yo te voy a cuidar. Y el niño le dice, pero ¿y cuando vos te duermas? ¿Quién te va a cuidar a vos? ¿Y quién me va a cuidar a mí? Y la realidad es que todos nosotros necesitamos de un cuidado mayor. Todos nosotros necesitamos del cuidado del Señor. Todos nosotros necesitamos ser cuidados por Dios. Y de hecho, el cuidado de Dios es una de las características, es una de las facetas de las cuales el Señor más se agrada, de la cual el Señor más se deleita. Dentro de todas las características bellas y hermosas que nosotros podemos encontrar en el Señor, una de las que más le agrada y le gusta al Señor es tener cuidado de sus hijos, cuidarnos a nosotros. Ya desde el principio podemos encontrar en la palabra del Señor, en el libro de Génesis 3:21, dice, luego el Señor Dios hizo ropa de pieles para Adán y su esposa. Allá en el principio, cuando todo comenzaba, e incluso cuando Adán y Eva habían pecado, cuando le habían fallado al Señor, cuando habían huido del Señor, el Señor los llama, el Señor los busca, el Señor les quita esas ropas inservibles que eran temporales y los viste, los abriga, los cuida. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en nuestro cuidado y aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. El Señor permanece fiel. Vamos a notar a lo largo de toda la palabra del Señor que el Señor nunca se desentendió de los suyos. Nunca el Señor se desentendió. En todo momento el Señor los protegió, los guardó, los guió precisamente como un pastor que va guiando a las ovejas. Deuteronomios 32, 10 y 11 dice, Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a sus propios ojos. Como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Ese es el cuidado que Dios tiene para con su pueblo. Y ese es el cuidado que Dios tiene para con sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor se deleita en cuidar y apacentar a sus hijos. El Señor se deleita en cuidar y apacentar a sus hijos. Yo pensé que se iban a entusiasmar un poco más, te lo voy a repetir. El Señor se deleita en cuidarte. ¿Puedes darle un aplauso al Señor por eso? A diferencia nuestra que nosotros nos cansamos, que a veces el hecho de cuidar a otros nos cansa, porque somos humanos. Entonces a veces nos cansa el hecho de estar continuamente guardando o cuidando algo. Y hasta no importa a veces si quizás las personas que tenemos que cuidar son personas a las que amamos, pero llega un momento en los cuales nos cansan. Una abuela o un abuelo que recibe a sus nietos está contento de poder recibir a sus nietos en casa. ¡Qué alegría! ¡Vinieron los nietos! ¡Qué bueno! Y se alegran. Pero llega un momento del día donde el abuelo y la abuela dicen, ¿cuándo van a venir a buscarle a estos dos terribles? O tres, o uno. Llega un momento que por más amor que vos le tengas, te cansás. Y uno dice, no es que lo dejas de amar, no es que no querés cuidarlo más, pero te terminan cansando, te terminan agotando. Cuanto más si hablamos de relaciones, a veces relaciones desgastadas, a veces relaciones enfermizas, nos cansan, nos desgastan, nos drenan. Socavan nuestro corazón, nuestro deseo y nos van quemando por dentro, nos van consumiendo por dentro. Pero a diferencia nuestra,
El Señor no se cansa. Para el Señor no es un peso porque Él ama hacerlo. El Señor no se cansa de cuidarnos. Para el Señor no es un peso el tener que hacerlo. El Señor ama el cuidar a sus hijos. Ama. La palabra del Señor dice en el Salmo 91, también otro hermoso salmo que habla de la protección, del cuidado del Señor. Y Él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Otro salmo que encontramos en cuanto al cuidado y la protección del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te guarda incluso de aquellas cosas que no ves y que permanecen ocultas delante de tus ojos. Cuando el salmista está diciendo que Él te librará del lazo del cazador, no se está refiriendo a veces a ese lazo que nosotros tenemos en mente, ¿sí? Del vaquero que está allí como tratando de medir, de calcular por dónde va a pasar el toro, la vaca o el caballo para tirarle con el lazo y para agarrarlo. Yo recuerdo cuando estábamos allá en Formosa, que a veces nos íbamos a visitar a los hermanos que estaban en el campo, y yo admiraba la calidad que tenían algunos, cómo ellos tenían una puntería con el lazo y agarraban y le medían mientras la vaquita iba corriendo. Y decía, ore pastor, porque esa que vamos a agarrar es la que vamos a comer. Y uno decía, le va a agarrar, y le tiraba, la agarraba y la enlazaba. Y a veces nosotros pensamos que ese es el lazo del cazador. Yo leía este salmo cuando era adolescente y pensaba que el enemigo me quería agarrar así, que me quería agarrar con un lazo, ¿no? Me quería agarrar y que de esa manera el Señor me iba a librar del lazo del enemigo. Pero cuando nosotros entendemos el sentido de este texto y cómo era el lazo del cazador en ese entonces, nos damos cuenta que esta enseñanza es aún más profunda. Porque esta manera de enlazar podríamos decir que es más descubierta. Se conoce la intención de la persona que está por enlazar al animal. Pero el lazo del cazador que se refiere aquí la palabra es de una trampa que el cazador hacía, ¿sí? Como quizás alguna vez has hecho de pequeño cuando ponías una cajita, ¿sí? Ponías pancito abajo y ponías un palito y un hilito largo. Y te quedabas esperando a que llegue el gorrioncito, ¿no? Y el pajarito. Para que cuando llegara ahí a comer, vos ¡tac!, le tiraras el palito y la caja cayera. Ese era el lazo del cazador, era la trampa para que quizás los animalitos del campo puedan caer en ese lazo, pero caigan de manera desprevenida, sin saber que en el camino ese lazo le estaba esperando. Y ahí nos damos cuenta que lo que el Señor nos está diciendo es algo totalmente diferente a veces a la idea que nosotros tenemos, porque el Señor te está diciendo, hay caminos y hay momentos donde el enemigo te está esperando con una trampa y tú no lo sabes, tú no lo ves. Pero el Señor te está guardando y te está librando de esa trampa que el enemigo tenía planeado para atraparte, para destruirte. Pero el Señor te librará del lazo del cazador, de la trampa del enemigo. El Señor te va a librar. Porque el Señor no solo vela por un área de nuestra vida, sino que está pendiente de aquello que no vemos e ignoramos. El Señor no solamente desea cuidar una parte de nosotros, el cuidado del Señor es integral. El Señor, aunque a veces nosotros lo sintamos más lejos o más cerca, aunque a veces nosotros podamos ver cómo el Señor nos libra. Hace poco le contaba a mi esposa que iba en el auto, iba manejando por una calle donde se maneja rápido. ¿Vieron que hay calles donde se maneja rápido? ¿Sí o no?
Hay calles donde uno tiene que ir despacio, pero después hay avenidas largas donde uno puede acelerar un poquito más. No es que iba descontrolado a 120 kilómetros por hora, ¿no? Iba las velocidades permitidas, creo. Y recuerdo que en un momento, como era una avenida larga, y yo iba mirando hacia el costado, y hubo un vehículo que me distrajo, una concesionaria, un vehículo hermoso que estaba ahí, y yo, wow, qué lindo que está ese vehículo. Y cuando giro la mirada, una señora terminaba de pasar enfrente del auto. Una señora grande, por no decir una señora de edad, con sus 2 bolsitas. Yo nunca la vi. No sé, digamos, pues tampoco era el lugar para que crucen las señoras. Tampoco era ese el lugar. Era el medio de la calle, no era ni un semáforo, no era ni una boca calle, era en el medio de la calle. Yo no sé si ella pensó que tenía más distancia, pero cuando yo miro y termina de pasar, se me heló la sangre, hermano. Se me heló la sangre. Porque yo digo, si yo la llegaba a chocar a esa señora, ¿quién sabe todo el rollo que iba a venir detrás de eso? Y aparte de las consecuencias mentales, ¿no? De haber chocado y quizás lastimado, ¿de qué manera? Pero el Señor me guardó, le digo, Él me guardó. Yo creo que el ángel le fue apurando como bam, 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 bam. La señora no sabía qué pasó, pero ¿qué está pasando? Yo creo que fue el ángel del Señor, hermano. Porque literalmente yo no la vi. Ahora, yo puedo dar gracias y di gracias al Señor en ese momento y dije, gloria a tu nombre, Jesús, gracias por haberme librado de esto porque vi de lo que el Señor me libró. Pero yo también sé que hay infinidad de veces de las cuales el Señor nos está librando, nos está guardando, que nosotros ni nos enteramos. Ni sabemos, porque simplemente el Señor nos libró, nos cuidó. Porque el cuidado del Señor está en cada área de nuestras vidas. Me encanta como dice el Salmo 23 que leímos, pero la versión NBI dice, el Señor es mi pastor y dice, nada me falta. Nada me falta. La Reina Valera dice, nada me faltará, ¿no? Como hablando en potencia de todo lo que voy a necesitar, pero la NBI lo traduce como un tiempo presente. El Señor es mi pastor y nada me falta. Hoy, si el Señor está conmigo, si el Señor me guarda, si el Señor me cuida, si el Señor me protege, yo estoy tranquilo porque si el Señor es mi pastor, nada me falta. Nada me falta. El Señor es nuestro pastor y Él no se olvida de nosotros. El Señor no se deja estar. A veces oramos y le decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estás permitiendo aquellos? Señor, te estás olvidando de mí. El Señor no se olvida. El Señor está en cada área, en cada proceso de tu vida. El Señor está allí guiándote como el buen pastor, guardándote, dirigiéndote. El Señor va limpiando, el Señor va acomodando las cosas. El Señor no se desentiende de nosotros. El Salmo 121:3 dice, Dios no te dejará caer, dice la versión Palabra de Dios para Todo. No te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El Señor no se desentiende, el Señor no se duerme, el Señor no se descuida. ¿Cuántos padres nos hemos descuidado a veces de nuestros hijos? Yo levanto la mano porque cantidad de veces que me he descuidado de mis hijos. Y a veces por un simple descuido. Lo primero que se me venía a la mente cuando yo me descuidaba a veces de Yanela, que era bastante inquieta Yanelita, y no lo primero que se me venía era la frase de mi mamá a mi cabeza. Se ve que me psicotizó tanto mi mamá porque la frase de mi mamá es un segundo, Franquito, es un segundo, me decía mi mamá.
Me sigue diciendo hasta hoy en día. Es un segundo, vos te descuidaste un segundo y no sabés qué puede pasar. Y a veces uno estaba así, como que dice, Anela, ya no estaba más. Se había ido. ¿Y cuántas veces nos hemos descuidado? O a veces nos hemos dormido. Y nos descuidamos porque somos personas que fallamos, que nos equivocamos, que nos descuidamos, que nos dejamos de estar. Pero dice que el Señor no nos dejará caer, el Señor nos cuidará y el Señor no se dormirá. No se va a dormir, no va a cabecear. El Señor te está mirando incluso cuando vos dormís y roncás fuerte. Que no deja dormir a tu esposa. Pero ahí el Señor no se duerme. Amén, dice mi esposa, no sé por qué habrá dicho así. Es que dice que mucha paz tienen los que aman la ley del Señor. Pero nosotros dormimos y el Señor sigue velando en nuestras vidas. Ahora, ¿saben que paradójicamente el mayor obstáculo que el Señor tiene cuando hablamos de cuidado, porque el Señor ama cuidarnos, pero el mayor obstáculo que el Señor encuentra no es el diablo, sino que somos nosotros mismos? Ya te he hablado de el deseo del Señor, de la protección del Señor, del deleite del Señor en el hecho de cuidarnos. Pero saben que la barrera que el Señor tiene, el obstáculo que el Señor tiene no es el diablo, no es lo que el enemigo quiere hacer, no es las trampas que el enemigo quiera hacer o venir a hacer en contra nuestra, no. Somos nosotros mismos el mayor obstáculo a veces para el cuidado del Señor. Porque en vez de recibir el cuidado del Señor, en vez muchas veces de dejarnos apacentar por el Señor, de que el Señor sea nuestro pastor, a veces nosotros decidimos tomar nuestro propio camino. Y en vez de ser ovejas terminamos siendo cabritos, cabritas, que andamos saltando de un lugar a otros. Y aunque el Señor ama, se deleita, no se cansa y Él desea cuidarnos, pero a veces nosotros somos los que andamos corriendo y no dejamos que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuida, que el Señor nos cuide. Isaías 30:15, el Señor les declara y le dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero termina diciendo, y no quisiste. El Señor le decía a su pueblo, cuando estaba rodeado allí de ejército, cuando parecía que estaba por ser aniquilado, por ser derrotado, y el Señor les animaba a confiar en Él, a buscarlo, que Él los quería ayudar, que Él los quería proteger. Sin embargo, el pueblo decía, no queremos, no nos interesa. Y terminaban apartándose del cuidado del Señor. Oseas 11:1-2 dice, cuando Israel era joven yo lo amaba y llamé a mi hijo para sacarlo de Egipto, pero cuando más yo llamaba a los israelitas, más se alejaban ellos de mí. Más se alejaban del Señor. El deseo del Señor, el anhelo del Señor es que nosotros vivamos bajo su protección, bajo su cuidado, bajo su provisión, bajo su bendición. Pero el mayor obstáculo que el Señor encuentra somos nosotros mismos. Ese es el problema que Dios siempre tuvo, que el ser humano siempre vive alejándose como en el huerto del Edén. Vive huyendo, vive queriendo huir de la presencia del Señor. ¿Qué nos hace creer, queridos hermanos, que lo que hay fuera de Dios es bueno? ¿Qué nos hace creer que fuera del Señor podemos encontrar delicados pastos y podemos encontrar aguas de reposo? ¿Qué nos hace creer que lo que tiene el mundo para ofrecernos es mejor que lo que tiene Dios para ofrecernos? ¿Qué nos hace creer que las bendiciones del diablo son mejores que las bendiciones del Señor, que enriquecen y que no añaden tristeza? ¿Qué nos hace creer? Es el engaño de la serpiente. Es el engaño del diablo. El mismo engaño que sembró en Adán y en Eva. Es el engaño de encontrar a través de nuestros propios esfuerzos, de nuestros propios métodos,
de nuestra propia búsqueda. Por eso hoy en día se ofrecen tantas opciones para el ser humano. Tantas opciones novedosas, raras, que vienen a veces de afuera, de Oriente, de meditaciones, ¿sí? de relajación, de pensamientos, de respiración, de buscar a través de métodos humanos la liberación, la libertad, la plenitud. Es el mismo engaño diabólico de siempre, de querer apartarnos de Dios y encontrar la plenitud fuera del Señor. Y el ser humano sigue tapándose con esas hojitas que no pueden cubrir su desnudez, que no pueden cubrir su pecado, pero mucho peor, que jamás van a poder darle plenitud. Ese es el engaño de la serpiente. El engaño de creer que basta con encontrar un poco de calma. Basta con encontrar un poco de descanso, despejarnos un poco, tomarnos quizá unas vacaciones para liberar un poco de estrés, un poco de ansiedad, buscar afuera. Nos hace falta un poco de descanso, hace falta un poco de descanso para la relación y las personas intentan a través de métodos humanos, a través de opciones humanas intentan encontrar el gozo, la paz, la felicidad, la plenitud. Y todo está muy lindo durante las vacaciones. Y pagamos un all inclusive. ¡Wow! ¿Qué es eso, pastor? ¿Cómo se come el all inclusive? Y un all inclusive es cuando vos podés comer todo lo que vos quieras. ¡Wow! Y está todo incluido en el combo, en el paquete. Vos lo único que tenés que pagar son los pasajes. Y después tenés el hotel y podés comer todo. Y hay para comer todo. Y tener el spa, y tener la pileta, y tener la playa. ¡Wow! Está todo incluido. Y vos preguntás, ¿puedo comer? Sí, coma. Comemos y disfrutamos y durante ese tiempo, todo está espectacular. Pero cuando regresamos se termina el all inclusive. No hay más all inclusive. Volvemos al mate en la mañana, con la galletita salada. Y el all inclusive, le miraste, señora, no hay más all inclusive. Y volvemos a la rutina, y volvemos a la angustia, y volvemos al estrés, y volvemos al problema de las relaciones desgastadas. Y volvemos a caer en el engaño del enemigo. Porque, queridos hermanos, ese es el engaño. No necesitas a Dios. Puedes cuidarte a ti mismo. Ese es el engaño de Satanás. Hacerte creer de que no necesitas a Dios. Tú puedes encargarte de cuidarte a vos mismo. Podés encargarte. Tenés que simplemente organizar bien tu agenda, organizar bien tu tiempo, comenzar a hacer un poco más de deporte, cambiar un poco más la dieta. Como te dije, buscar un poco de tiempo de relax, ¿sí? de quitar un poco de trabajo. Y si vos te organizás y en tu esfuerzo, vos vas a salir adelante. Ese es el engaño de la serpiente. No se van a morir. ¿No? Dios le dijo que se van a morir. No se van a morir. No es tan así, como que se van a morir. Ese es el mismo engaño. De hacernos creer que separados de Dios podemos hallar algo. Pero el Señor Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. No importa cuánto busques, te voy a decir más, no importa cuánto más vos busques dentro tuyo. Porque mientras más busques, más porquería vas a encontrar dentro tuyo. No vas a encontrar nada bueno dentro de ti. Porque la Biblia dice que el mal mora en nuestra carne, en nuestra naturaleza. No importa cuánto inviertas, cuánto gastes. No está afuera ni dentro el problema. El problema está cuando nosotros deseamos ser nuestros propios salvadores. Y ese es el reclamo de Dios a su pueblo, que en vez de buscarlo a Él, se aleja. En Isaías capítulo 43, versículo 22 dice, sin embargo, querida familia de Jacob, tú te niegas a pedirme ayuda.
Oh, Israel le dice, te has cansado de mí. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y yo me imaginaba y decía, qué desánimo tiene que ser para el Señor que amando tanto a sus hijos, que amándonos tanto y deseando tanto cuidarnos, bendecirnos, muchas veces nosotros corremos de Él, nos alejamos del Señor. Imagínense tratar de ayudar a alguien, desear ayudar a alguien, amar a alguien, decir yo deseo poder darle ayuda, pero no quiere saber nada. Qué frustrante para nosotros como ser humano. Imagínense para el Señor que su amor excede por millares de millares a nuestro amor y a nuestro deseo de bien por el otro. El deseo del Señor y el anhelo del Señor es que nosotros podamos disfrutar y deleitarnos de poder estar bajo su cuidado, bajo su cobertura. En Juan capítulo 10 el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Ese pastor que habla el Salmo 23 que leíamos, ese es Jesús diciéndote, yo voy a llevarte por esos delicados pastos. Porque el pastor tenía que saber lo que la oveja podía o no podía comer. Porque había ciertas hierbas que a la oveja le podía hacer mal o hasta le podía envenenar. Y las ovejas son delicadas para comer. Nadie dice amén. Y el pastor le llevaba a pastos escogidos. Y buscaba las aguas para que las ovejas puedan beber, pero no podía ser cualquier agua. Porque las ovejas eran bastante sonsa. Las ovejas son bastante tontitas. Yo sé que nadie va a decir amén. Ahí no nos queremos identificar con la oveja, ¿no? Pero la oveja podía caerse si el agua era torrentosa, la oveja corría peligro. Porque la lana de la oveja se moja y triplica, cuadriplica su peso y se hunde y se ahoga. Por eso las aguas donde las ovejas beben tienen que ser aguas mansas, tranquilas. Es decir, que el pastor tenía que tener un cuidado específico de lo que la oveja iba a comer y de lo que la oveja iba a beber. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan. Yo soy el verdadero pan, dijo el Señor. Y el que come de mí, dice, no va a tener más hambre. Y después el Señor se para en el último y gran día de la fiesta, dice, se paró, alzó la voz y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque Él es el agua que sacia nuestra sed. Te voy a decir algo. En el Antiguo Testamento el Señor nos está hablando de ese cuidado externo del Señor guiando a su pueblo, deseando de llevarlo a esos delicados pastos, deseando llevarlos a esas aguas mansas, pero ahora el Señor mismo dice, ya tú no tienes que ir a buscar algún lugar. Ya yo no te voy a llevar a un lugar donde tú te vas a alimentar. Yo no te voy a llevar a un lugar donde tú vas a beber. Ahora yo te voy a traer hacia mí, porque yo soy el pan y yo soy el agua y yo soy el pastor. Yo soy el pan, yo soy el agua y yo soy el buen pastor. Por eso es que separados del Señor no podemos encontrar ni pan para comer, ni agua para beber, ni nadie que pueda pastorearnos. Es solamente en el Señor que tenemos, ¿saben qué? Plenitud. ¿Saben qué tenemos? Plenitud. ¿Saben qué tenemos? Plenitud. Se lo voy a decir hasta que celebre un poquito más. ¿Saben qué tenemos? Plenitud. ¿Saben qué tenemos? Plenitud.
Aleluya. El Señor se deleita en cuidarnos y nos invita a encontrar ese descanso en Él. Nos invita a encontrar ese cuidado, ese descanso, alimento, protección, bendición. Todo lo que nosotros necesitamos está en Jesús. Y separados del Señor, nada vas a encontrar y nada vas a poder hacer. Por eso en esta noche el Señor te recuerda. Si quizás te olvidaste, si quizás se te pasó, como muchas veces se nos olvida, o si quizás estás por primera vez, el Señor te dice en esta noche: separado de mí no hay nada. Yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Por eso el Señor nos invita una vez más a venir a Él. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.